Buenos días, buenas tardes todos. Bienvenidos, bienvenidas al programa Conversando sobre nuestras realidades, encuentros virtuales de investigación cualitativa. Hoy día estaremos con el doctor Simone Belli del Yachay Tech San Miguel de Urcuquí, Ecuador. El doctor Belli nos presentará la ponencia Dos aproximaciones distintas a la identidad con el análisis de pertenencia categorial. Este programa, Conversando sobre nuestras realidades, es producto del trabajo conjunto entre varias instituciones, Atlas TI, AIBR, que es la red de antropólogos iberoamericanos, IC, investigación cualitativa.cl, Flaxo Argentina, el Centro de Estadística e Informática Aplicada, también de Flaxo Argentina, el Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle, Colombia, la Universidad del Estado de Nueva York, Potsdam, el Instituto Internacional de Metodología Cualitativa de la Universidad de Alberta, Canadá, y la Pontificia Universidad Católica de Paraná, en Brasil. Quisiera decirles que ustedes van a ver el panel de control de GoToWebinar. En ese panel de control, ustedes verán que hay un icono que asemeja una mano. Ustedes hacen un clic en ese icono y podrán, y nosotros podremos ver que desean hablar. Sin embargo, solamente hagan eso en los últimos 20 minutos de la ponencia. Ese va a ser el espacio destinado a preguntas y respuestas. Durante el transcurso de la presentación del Dr. Belli, ustedes pueden escribir sus preguntas, donde dice abajo questions o preguntas. En realidad pueden practicar ahora y solamente escribir hola, buenos días. Nosotros podremos ver esas preguntas. Al mismo tiempo hay una sección en el panel de control donde dice Handouts. Allí hay dos documentos. Si ustedes hacen un clic en cada uno de ellos, esos documentos serán descargados. Uno es la presentación de PowerPoint que se usará el día de hoy y el otro es un artículo sobre este tema escrito por el doctor Belli. La ponencia será de un total de más o menos 35-40 minutos y luego dejaremos los últimos 20 minutos para preguntas y respuestas. Yo leeré las preguntas que ustedes escriban y procederemos entonces a responderlas. Bueno, con esto yo quisiera introducir al doctor Belli. Dr. Belli es profesor del Departamento de Ciencias Sociales e Innovación de Yachay Tech en Ecuador. Recibió su doctorado en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona con la tesis Emociones y lenguaje en las tecnologías de la información y comunicación. Es director del grupo de investigación IT-IN, Yachay Tech Innovación, e investigador del proyecto europeo H2020 EULAC Focus. Fue profesor visitante en la Universidad de Georgetown y la Universidad de Manchester. Ha sido profesor visitante en la Universidad de California, San Diego y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, gracias a la beca para jóvenes profesores e investigadores del Banco Santander. Fue investigador postdoctoral en la San Diego State University, en la Universidad Carlos III de Madrid y en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Bérgamo y en la Universidad de Helsinki, como profesor en la Escuela de Verano Emociones e Interculturalidad. Su investigación se centra en entender por qué las emociones tienen una fuerte relación con el lenguaje y cómo es posible expresar estas emociones en contextos interculturales. Bueno, ahora entonces procederemos a la presentación del doctor Belli. Simone, voy a entregarte el control en un segundo.
Perfecto, ya te he pasado los controles. Buenos días, Ricardo, muchísimas gracias. Buenos días, se escucha muy bien. Por favor, procede. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a todos y a todas para estar presente en esta primera conferencia de esta interesante sesión sobre análisis cualitativo. Como bien me introdujo Ricardo, soy doctor en psicología social, siempre me han interesado las emociones y el lenguaje, y lo que voy a explicar hoy es una metodología cualitativa que proviene del análisis del discurso conversacional para identificar muchas de las actividades de los seres humanos en su lenguaje. Pero como somos cualitativo, creo que es importante primero introducir el contexto en que estoy ofreciendo esta investigación. Me encuentro en Yachai Tech, es una universidad de investigación de tecnología experimental que solamente lleva 3 años de vida. Es un proyecto muy ambicioso porque por la primera vez en este país, en Ecuador, se quiere tener una universidad pública de calidad donde tienen acceso los mejores estudiantes tanto del país como fuera del país. Todos esos estudiantes tienen becas para que no tienen que preocuparse para seguir estudiando y tener buenas notas en esta universidad. Toda la plantilla docente tiene PhD y estamos en una universidad internacional. Muchos de los docentes, el 70% somos doctores de otras partes del mundo que nos hemos doctorado en otro país, hemos trabajado en otros países y al final decidimos llegar aquí en Ecuador para participar en este proyecto. Y la verdad, os invito a todos y a todas, si algún día tenéis la posibilidad de venir a visitarnos y yo sobre todo, estaré muy contento de teneros por aquí y poder enseñaros el campus y lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué se trata el análisis de pertenencia categorial? Primero, hemos decidido cuando en el de 2007 que estuve en la Universidad de Manchester haciendo mi estancia predoctoral con mi director de tesis de aquel entonces, que era Lupicinio Íñiguez, vimos que había una falta en la literatura en castellano, en español, sobre esta metodología de análisis de pertenencia categorial. Es decir, existían muchos manuales, muchos textos sobre el Membership Categorization Analysis, pero ninguno en español. Entonces, que para muchos investigadores de habla hispánico era bien difícil utilizar esta herramienta porque es una herramienta muy técnica, aunque es cualitativa, pero tiene un lenguaje muy técnico y muy específico. Entonces, de allí nuestro interés fue justamente crear primero una metodología que utiliza términos en español, después publicamos un artículo y aplicamos esta metodología a diferentes investigaciones que nosotros en la Universidad Autónoma de Barcelona estábamos realizando en aquel entonces. Entonces, lo que voy a hablar hoy es un poco de dónde nace esta metodología, cuáles son los pasos a seguir para hacer un análisis de este tipo, y os voy a presentar 2 ejemplos. Un ejemplo muy tradicional de cómo se utiliza esta metodología y el otro ejemplo más experimental que viene de la Escuela de Manchester, donde podemos ver cómo se utilizan este análisis de una manera más dinámica y más flexible. ¿Sí? Entonces, se formuló originalmente por Harvey Sachs en los años 60 y él tomó muchos de los escritos de Chomsky y Lacan. Es decir, de cómo las personas utilizan el lenguaje para categorizar su mundo, el mundo que le rodea. Emanuel Shegloff fue colaborador en aquel entonces y gracias a él tenemos como esta parte más cualitativa. Sucesivamente, Harold Garcin, que constituye la parte etnometodológica del MCA, del análisis de pertenencia categorial en español, y también muchos en los años posteriores, por ejemplo, ya Jussi, Esther, Eglin, Watson, Leudar y Nekvapil, que son de la Escuela de Manchester,
son los que modificaron un poco este análisis de pertenencia categorial. ¿Para qué sirve? Sirve sobre todo es un análisis formal de los procedimientos empleados por la gente para darle sentidos a otras personas o a las actividades de las mismas. Es decir, categorizar el mundo que nos rodea. Y siempre toda esta categorización la hacemos a través del lenguaje, por supuesto. Y el conocimiento cotidiano de las personas, según Sachs, está organizado en dispositivos de pertenencia categorial e influenciado por el habla en actividades, que en nuestras conversaciones cotidianas continuamente influye nuestra manera de categorizar el mundo. Creo que no es ninguna novedad esto, entonces que el contexto social importa mucho también después cómo nosotros desarrollamos este lenguaje a partir de las categorías que nosotros estamos manejando. La categoría de pertenencia es la unidad identificadora de sentido común. Es lo que vamos nosotros a observar en nuestros relatos, en nuestros extractos. Pero la categoría de pertenencia es nuestra unidad básica, ¿sí? Y vamos a ver ahora con más detalle en qué manera podemos categorizar. El primer paso para hacer un análisis de pertenencia categorial es buscar las palabras de acción en los textos, en las conversaciones. Es decir, las actividades circunscritas a una categoría. Por ejemplo, tenemos la categoría niño. Las palabras de acción, los verbos que normalmente se relacionan con esta categoría de niños son llorar, jugar, aprender. ¿Sí? Entonces, en una narrativa nosotros ya tenemos estos verbos, estas actividades, y sabemos ya a qué categoría se puede relacionar. Y son términos, sobre todo, de relación entre el sujeto y el objeto. Y normalmente, por supuesto, tienen una forma verbal, pero no siempre. Estas actividades son esperadas. Claro, en el momento que aparece la categoría niño en un extracto, en una entrevista, esperamos que salga también algo como aprender, llorar, jugar. Y también son correctas para ciertas personas. El niño llora. Es de esperar y claro, es correcto que el niño llora. No hay allí la unidad de pertenencia que tiene que ver con el sentido común, que entonces que es por supuesto que un niño llora. Entonces, no se circunscribe, por ejemplo, a un hombre que está soltando lágrimas, que podría ser, pero la mayoría de las veces esas actividades tienen que ver ya con categorías específicas. Sachs nota que las categorías seleccionadas para categorizar a algún miembro se performan con una actividad circunscrita a una determinada categoría. Esto más o menos resume esto del primer paso de lo que hay que hacer en nuestra MCA. También hay una pequeña variante de este primer paso, que muchas veces esas actividades no son solamente verbos como aprender, jugar o llorar, sino también pueden ser derechos, obligaciones, conocimiento, soluciones, competencia, etcétera, etcétera. Hay que aprender un poco que la relación entre sujeto y objeto, es decir, lo que el sujeto está performando en una narrativa, tiene que ver también con estos, con el derecho, las obligaciones y todas esas cosas aquí presentadas. El segundo paso, una vez que tengamos estas actividades bien identificadas en nuestros extractos, aparece la organización duplicativa. La organización duplicativa se trata de una colección de categorías de pertenencias tratadas como unidades. Los estudiantes, el profesorado, los administrativos, el ejército, los miembros de una orquesta, ¿sí? Entonces que no es solamente un niño o un estudiante, no, que estamos tratando también, podemos poner en una categoría muchas más personas, muchos más sujetos.
¿sí? Cuando se categoriza una población determinada, los miembros potenciales son tratados todos como una unidad, no como personas contables. Eso es importante. Así que nosotros en nuestro análisis tenemos una categoría de pertenencia que no solamente son unidades individuales, sino también pueden ser grupos de personas. El tercer paso es un concepto que introduce Sachs, que es el parecido relacionado de manera estandarizada. Todos esos términos parecen muy técnicos porque ya en el inglés ya se estaba utilizando una terminología técnica. Yo os invito después a leer el texto que publicamos, que allí es más fácil un poco entender cómo es la traducción del inglés al español, en qué consiste cada de estos conceptos. Yo estoy explicando aquí muy brevemente, de una forma muy simple de lo que consiste, pero claro, tienen una terminología más compleja y más técnica que quizás sería más interesante después retomarlo en el texto. Este paso se realiza cuando hay dos categorías muy parecidas. Y se trata de un emparejamiento de las dos categorías de pertenencias. Es decir, tenemos ahí en nuestro extracto unas categorías que se relacionan, que por ejemplo son madre e hijo, profesor, estudiante, doctor, paciente. Las actividades aquí están juntando estas categorías. Así que consiste en un parecido de miembros que pueden tener obligaciones comunes o no, o ejercer derechos recíprocos. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de aprender, enseñar, claro, ahí está el profesor, el estudiante. El profesor enseña al estudiante, el estudiante aprende de lo que dice el profesor. Entonces podemos ver cuáles son esos derechos recíprocos, que al final son actividades, creo que podemos ver también de esta manera. Entonces también podemos pensar en madre, hijo, doctor, paciente. Eso es muy importante, porque allí es cuando nosotros en nuestro habla estamos relacionando las categorías en grupos muy parecidos. Entonces nos explica muy bien cómo está formado nuestro mundo, nuestra manera de pensar. El cuarto paso de este tipo de análisis es que las categorías de pertenencia se clasifican de acuerdo a características sociales que se usan para describir los sujetos. Mujeres, hijos, esquizofrénicos, gitanos, checos. Esos ejemplos los sacamos de los textos de Ivan Leudar, que hizo investigación sobre refugiados, sobre pacientes esquizofrénicos. También en estas categorías de pertenencia, un miembro puede estar presente en diferentes grupos. Un hijo puede ser también madre. Claro, en otro relato, claro, habla de su experiencia cuando era hijo, cuando era hija, y después habla de su experiencia como madre. Y también, por supuesto, puede ser también como su experiencia como chico, como gitano, como esquizofrénico. Esas diferencias tipológicas de categorías pueden relacionarse entre sí de manera interactiva, dando lugar a la formación de grupos, conjuntos o dispositivos de pertenencia categorial. Los miembros pueden llegar a ocupar una o muchas categorías de pertenencia. ¿Sí? Entonces, que en el mismo relato, en la misma entrevista, puede ser que primero se está ocupando un sujeto está ocupando una categoría que engloba, por ejemplo, su experiencia como refugiado de República Checa, y después, en cambio, está hablando de su situación como paciente esquizofrénico. Entonces puede ocupar muchas de las categorías de pertenencia que están apareciendo. Las categorías de pertenencia pueden aparecer como sujetos de manera explícita o implícita. Es decir, en el mismo relato puede aparecer esta categoría
que se está identificando como niño, como madre, como esquizofrénico, pero también no parecer. Entonces, que solamente aparece la actividad, el objeto con que se relaciona, pero no aparece explícitamente esta categoría. En el caso de un sujeto implícito, entonces, por ejemplo, estamos hablando de una actividad, de una experiencia de refugiados y no estamos diciendo de dónde venimos, pero entonces entendemos en qué categoría se está identificando. Entonces, se trata de una categoría de pertenencia que hay que oírla como tal, en un turno de habla o en una línea de texto. Entonces, aquí el investigador tiene que analizar que no es explícita esta categoría, pero tiene una serie de indicaciones, de datos que le permite poner esta categoría. Esta categoría implícita, el investigador la oye. La oye, entonces la identifica. Después vamos a ver de manera más detallada en qué consiste, porque creo que es una de las partes más interesantes de este tipo de análisis, el oír las categorías que no aparecen de manera explícita. También, como estamos hablando de metodología cualitativa, sabemos que en lo cualitativo, bueno, también en lo cuantitativo, pero el contexto tiene un rol fundamental, es importantísimo. Entonces, también aquí el contexto juega un rol fundamental y es también una colección de categorías demostrables en el uso del lenguaje hablado. Es decir, que nosotros no estamos utilizando categorías a priori, sino que las categorías emergen del contexto. En un determinado contexto pueden aparecer determinadas categorías y en otro contexto otras. Entonces, que es muy difícil para nosotros, como cualquier tipo de análisis conversacional y de discurso, pensar a priori las categorías, sino que las categorías emergen en el habla. Este contexto describe a los miembros de un conjunto en virtud que se excluyen los miembros de otras colecciones de dicho conjunto. Las colecciones de las categorías pertenecen al contexto del habla actual. No puedo transferirlas a otro contexto. Puedo adaptarlas quizá, pero normalmente es una operación que es muy difícil poder utilizar las mismas categorías en otros contextos. Entonces, una investigación, estamos haciendo una investigación sobre los estudiantes de la misma universidad, entonces sí, que seguramente van a utilizar las mismas categorías. Pero si ya estamos con estudiantes de diferentes universidades de Latinoamérica o de Europa, ya las categorías están cambiando. ¿Sí? Y eso depende del contexto en que se encuentra el hablante. Estas colecciones son situadas ya que son dependientes de los contextos, por supuesto. Después hay un par de reglas que me gustaría mencionarlos. La primera regla en este tipo de análisis es la regla económica. Aquí tenemos una cita de Edwards, donde dice, la categorización es algo que nosotros hacemos cuando en el habla constituimos el orden de acciones sociales, que son persuasiones, acusaciones, negaciones, etc. Como ya dije antes, muchos sujetos pueden estar presentes en diferentes categorías, pero muchas veces son categorías que nosotros, para los fines de nuestra investigación, no nos interesan. No cumplen con los objetivos de nuestra investigación. No, es decir, que si nosotros estamos haciendo una investigación sobre estudiantes de primera generación, a lo mejor la categoría de nacionalidad o de situación de la vida privada no nos interesa. Quizás sí, pero simplemente que nosotros tenemos solamente que identificar las categorías que nos interesan para los fines de nuestra investigación. Así que el uso de solo una categoría para describir el integrante de alguna población
Y a pesar de que este puede caber dentro de un sinnúmero de otras categorías posibles, pues nosotros tenemos que aplicar la regla económica. Entonces, no tenemos que perder mucha energía, mucho tiempo para identificar todas las categorías que emergen en este extracto. No, solamente las que nos interesan. La elección de la categoría que se utiliza se define y se comprende dentro del marco funcional y del contexto de la enunciación, no como una representación de una cognición preformada, es decir, una categoría construida a priori, antes de hacer el análisis, antes de analizar nuestros textos. La segunda regla de este tipo de análisis es la regla de consistencia, que también es algo que ya expliqué en los primeros pasos de ese análisis, pero que aquí Sachs las identifica como unas reglas que hay que cumplir a la hora de hacer análisis de pertenencia a categoría. Es el uso coherente de ciertas categorías dentro de una población específica, a partir de que se categorice a un primer integrante de la misma. Entonces, empezamos nuestro análisis y aparece el niño lloró. Entonces ya tenemos la primera categoría, que es el niño. Y claro, sucesivamente aparece la mamá lo levantó. Entonces, tiene una relación y es un uso coherente. Entonces, es normal que el niño lloró, la mamá lo levantó, o el papá lo levantó, pero que tiene una cierta coherencia, ¿sí? No, y las categorías ahí tienen relación. Muchas veces, pero en nuestras entrevistas que analizamos, no tienen esta coherencia. Claro, cuando hablamos, muchas veces sacamos unas categorías que no se relacionan con las categorías anteriores. Entonces también ahí Sachs nos dice tener cuidado de utilizar la regla de consistencia. Porque dado que el niño es el primer integrante que se categoriza en esta colección, en el ejemplo anterior, sucede que las que vienen después dependen de esta. Si ya sale el niño lloró, es muy difícil que se va a hablar a lo mejor de refugiados de República Checa. ¿Sí? Quizás sí, pero es muy difícil que en nuestro extracto, en nuestro análisis de pertenencia a categoría van a salir otros tipos de categorías. Y que cada una a su vez sirve para categorizar a los demás integrantes de la población. Otro ejemplo, estamos hablando del primer violín. Seguramente van a surgir después miembros de la orquesta o cada miembro de la orquesta que está tocando el primer violín. Entonces, categorías que tienen una consistencia. Esto es un mapa muy básico de lo que consiste el Membership Categorization Analysis. Está explicado en el artículo que Ricardo os comparte. Y tenemos una versión un poquito más específica con todas las reglas, todos los pasos técnicos específicos del Membership Categorization Analysis. ¿Sí? Entonces, muy brevemente, ahora os indico en qué consiste cada uno de estos pasos. Pero creo que es importante ver el análisis de pertenencia categorial como un método científico y que podemos utilizarlos en diferentes extractos, narrativas, textos, entrevistas que estamos analizando, pero claro, aunque es un método cualitativo, donde el investigador tiene que ser un experto en manejar estos datos cualitativos, pero como podéis ver, tienen su rigurosidad. Y es bien específico y es bien técnico. Y es un poco lo que apasiona a muchos investigadores, muchos investigadores de ciencias sociales, lingüistas, porque ve justamente que no se trata de hacer simplemente de inferencias o comprender, entender lo que está pasando, sino que ya con unas reglas, unas técnicas, se pueden categorizar
este lenguaje. Entonces, primero empezamos con la categoría de pertenencia, a ver si se puede ver sí, aquí. Entonces, análisis de pertenencia categorial que remite a las categorías de pertenencias, los MC, que son actores y sujetos, la mayoría de las veces. Vemos después en la escuela de Manchester que no es tan así. Después, esto remite a los conceptos relacionados a actividades. Entonces, aquí con IN tenemos la indexicalidad, que es un tipo de expresión donde la evaluación semántica es una parte determinada y está formada por el contexto de su pronunciación y, por tanto, puede variar en función de este contexto. Y también remite a lo que ya explicaba antes, a la categorización de actividades, que son la categorización de la palabra de acción, normalmente formas verbales que se relacionan con sujeto y sujeto. Sachs también elaboró una serie de máximas. Vemos la máxima del viewer, del espectador 1, segunda máxima del espectador, la máxima del oyente 1 y la máxima del oyente 2. Entonces, cada una de estas máximas se relaciona con una determinada acción que el investigador tiene que tomar. Por ejemplo, la máxima del espectador 1 es cuando un miembro ve a una categorización de actividad. Entonces vemos aquí la relación que hay con la categorización de actividad que se está realizando por un miembro de esta categoría. Entonces, hay que categorizar de esta manera. En cambio, la segunda máxima del espectador es cuando tenemos dos acciones posibles. Entonces, que no es tan fácil, sino que tenemos dos posibles acciones. Si un miembro ve un par de acciones que pueden estar relacionadas entre sí por la operación de una norma que provee la existencia de la segunda acción derivada de la primera, la norma categoriza las dos acciones en la misma categorización de actividades. La máxima del oyente. Cuando la categoría de pertenencia es implícita, entonces lo que dije antes, cuando el sujeto es implícito, se puede utilizar estas dos, de oyente 1, oyente 2. Hay que hacer una inferencia, hay que atenderla. Es también el caso cuando dos o más categorías se utilizan para categorizar a dos o más miembros de alguna colección, como en el caso de una categoría de pertenencia. Bueno, después os explico ya la segunda. Después de esto, ya como empieza a ser demasiado técnico, yo os invito a leer el artículo para que no os voy a aburrir con más descripciones de este tipo. La segunda máxima del oyente es, primero, cuando hay una categorización de actividades que sea realizado por un miembro de alguna categoría, y en segundo lugar, la categoría es ambigua en el sentido de pertenecer a por lo menos dos dispositivos distintos, pero donde en tercer lugar, por lo menos para uno de esos dos dispositivos, dicha actividad está vinculada a la categoría ofrecida. Entonces, hay que atenderla y que se mantenga a la categoría que se encuentre vinculada. Entonces, como podéis ver, hay una serie de reglas que hacen sí que el análisis de pertenencia categorial se puede aplicar aunque cuando los sujetos no son tan explícitos o cuando nuestros entrevistados, en el caso que estamos organizando entrevistas, no está tratando categoría explícita. Entonces nosotros aquí tenemos una regla que tenemos que seguir para que nos ayuden en nuestro análisis. Pero yo creo que lo mejor, ahora vamos en esta última parte de la conferencia, os voy a explicar, a presentar unos ejemplos que trabajamos con Lupicinio Íñiguez y José Alvarado. Primero, aplicamos la Membership Categorization Analysis de una manera estándar, tradicional. Entonces, tenemos este extracto. Esos extractos es parte de una investigación sobre las universidades de Estados Unidos y de la manera en que ellos intentan incentivar que vengan estudiantes de primera generación, es decir, la primera generación de sus respectivas familias que asiste a la universidad. Entonces, estamos analizando entrevistas que que tienen el objetivo un poco ver cuáles son las estrategias
para incentivar a que un estudiante de instituto, de colegio, pueda llegar a la universidad, aunque no viene de una familia que haya ido a la universidad antes. Entonces, aquí vemos el extracto 1. ¿Cuándo fue que primero decidieron ir a la universidad y quién les animó a asistir a la universidad? Entonces, bueno, ya podemos entender de lo que estamos hablando, porque os he dado un contexto. Entonces, tenemos dos categorías, la del moderador y la del entrevistado, ¿sí? Pero también aquí, aunque no sale el sujeto explícito, entonces hay que aplicar la regla del oyente, ¿sí? Entonces, como os dije, primer paso, hay que identificar las acciones, las actividades. Y vemos que decidieron ir y animó a asistir, ¿sí? Entonces, este extracto gira en torno a la pregunta planteada por el moderador. Vemos que aquí es el moderador. Podemos entender que este es el moderador que está haciendo esta pregunta, y debido a los derechos y las obligaciones correspondientes a cada una de las categorías del par estandarizado de relación. Entonces, podemos ver que es moderador, entonces entrevistados. De esta manera se trata de un emparejamiento de dos categorías en una colección R, que la colección R, como os expliqué antes, es una colección de par estandarizado de relación que constituye un lugar por un conjunto de derechos y obligaciones relativas a la actividad de los miembros. Entonces, que cuando nosotros tenemos nuestra categoría de pertenencia, hay allí un listado de posibles actividades, posibles derechos, posibles obligaciones que van a cumplir, que se van a relacionar con esta categoría de pertenencia. ¿Sí? Entonces, ahí aparece la colección R. También surgen dos categorías nuevas más, siempre utilizando la máxima del oyente. Surge la categoría de estudiante con la frase de asistir a la universidad, porque entonces esta actividad de asistir a la universidad se refiere al estudiante, por supuesto, y a muy pocas categorías más, pero sabemos que quien asiste a la universidad, entonces el estudiante. Entonces surge esta categoría, aunque no aparece en el extracto. La pregunta que hace el moderador va dirigida hacia una categoría de persona que asiste a la universidad. Y la máxima del oyente 1 nos exige escuchar esto como tal. Allí no podemos hacer más interpretaciones. No, estamos aplicando esta regla, esta máxima del oyente, entonces escuchamos asistir a la universidad, entonces por supuesto que va a ser el estudiante. De la misma manera, si consideramos que bajo el dispositivo de pertenencia categorial de universidad existe una categoría de estudiante, como aquellas personas que asisten, entonces estamos hablando de una actividad circunscrita a una categoría. Entonces, esto es un ejemplo bien básico de cómo funciona este tipo de análisis cuando estamos utilizando categorías de sujetos implícitos. Segundo extracto, siempre de la misma parte, de la misma investigación. Las oportunidades se agotan allí. Realmente no hay mucho que hacer. Básicamente, cada uno de los que viven allí trabajan para el sistema escolar o en la empresa que está allí. Vemos aquí, entonces, que hay esos verbos, no hay mucho que hacer, viven allí, trabajan. Vemos que se mantienen las dos categorías gracias al par estandarizado de relación. Entonces, que siguen, según lo que expliqué antes, siguen esta relación. Entonces, que seguimos hablando de estudiantes gracias a todas esas actividades que nos remite a esta categoría de pertenencia. También el entrevistado entra en otra categoría, una nueva categoría.
más específica, que es la categoría de estudiante de instituto para quien la universidad es una opción. Entonces, aquí, no os lo expliqué, pero en el mapa hay un cuadradito que pone categoría posicionada, PC. Es cuando una categoría de pertenencia ha posicionado unas categorías donde un miembro puede ser dicho ser más alto o más bajo que el otro. Por ejemplo, niño, adolescente, adulto. O estudiante, estudiante de universidad, estudiante de instituto, estudiante de posgrado. Pero entonces aquí estamos utilizando esta regla de las categorías posicionadas. ¿Sí? Entonces, nuestra categoría de pertenencia nos resulta ahora más específica porque estamos hablando justamente de estudiantes de instituto para quien la universidad es una opción. Posiblemente porque ese estudiante es parte de la primera generación de estudiantes de su familia, universitarios de su familia. ¿Sí? Entonces, con este ejemplo hemos presentado de una manera así muy tradicional cómo se utiliza el Membership Categorization Analysis. Ahora, como os dije anteriormente, vamos a utilizar de una manera un poco diferente este tipo de análisis y que se trabajó mucho en la escuela de Manchester, sobre todo en los libros, en los artículos de Ivan Leuda. Gracias a él vemos que estas categorías de pertenencia están sujetas a cambio a través de las acciones que hacemos en el momento de producción del discurso. Entonces, aquí vemos que nuestra categoría de pertenencia no es tanto que se hace más específica o más, o tiene que ver con esta posición, el valor de posición que os estaba comentando. No, que simplemente nuestra categoría de pertenencia son flexibles, dinámicas, continuamente se modifican. Entonces, estamos hablando de una categoría, después se está modificando a otra, aunque el sujeto siempre pertenece a esta, pero claro, estamos modificando, redefiniendo esta categoría de pertenencia. Y quizás vamos a volver después al principio. Entonces, que hace una especie de performance, una iteración, continuamente se está redefiniendo. En sus estudios, Leuda nos da este ejemplo de el tema del abuso y de la educación. El abuso y la educación pueden ser consideradas como partes integrantes del mismo código, en cuanto cada vez se redefinen y se puede pasar de una situación de abuso a una situación de educación en los relatos de pacientes esquizofrénicos. Entonces, vemos allí que siempre hay que ver en el contexto en que se está produciendo y que muchas veces tiene que ver con la misma categoría de pertenencia, pero claro, vemos que aquí toda la clasificación que le damos a la categoría de pertenencia puede tener como situaciones de abuso y educación. Pero justamente es para adaptar esta metodología de una manera más flexible y más dinámica. Aquí vamos a presentar un último extracto, después ya concluimos, en que estamos estudiando los relatos de jóvenes inmigrantes en los países de la Europa del Sur. Entonces, la inmigración de esos jóvenes está bien relacionada con el consumo, hemos visto con el consumo muchas veces de tecnología. Y claro, entonces para hablar de sus experiencias como joven inmigrante en la universidad o en el trabajo, muchas veces aparecen términos, actividades que tienen que ver con la relación que tienen con la tecnología. A lo mejor una conversación vía Skype, unos WhatsApp con la familia de origen o con la pareja que vive en el otro lado. Pero entonces las relaciones online son bien importantes para ellos. Y para hacer estas actividades online es muy importante el dispositivo tecnológico. Entonces, empezamos con el entrevistado.
que dice, sí, sí, y piensas que estas nuevas tecnologías pueden ser consideradas como un status symbol, como, bueno, es que me compro esto porque así la gente he entrevistado. En mi caso particular, no. Pero mucha gente, la gente sí que lo compra para decir, soy directivo de una empresa, tengo esto es mi estatus. Y es evidente el nivel que tengo yo. No más que nada es para darle un buen uso para mi trabajo, no pensando en algún momento el entrevistador. Es verdad, hay mucha gente que, como tú dices, que es un poco para decir, eso es mi nivel, y sí, 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 y el entrevistado. Por ejemplo, en la empresa todos los directivos tienen una BlackBerry, ¿sí? Parece que uno la pidió y parece que todos lo han visto, una que la tiene, así que dijeron a la empresa que tú también la quieres. Pero muchas veces, cuando quieres contactar con ellos, ni la miran. Entonces, siguiendo el primer paso de nuestro análisis de pertenencia categorial es las actividades, las acciones. Entonces aparecen acciones de comprar, apetecer, utilizar, mirar, controlar, hace falta tener, llamar, soy directivo de la empresa. Lo interesante es que, claro, que aquí los estatus anteriores nos aparecía la categoría de pertenencia de joven inmigrante, entonces que nos estaba contando su experiencia migratoria. Pero aquí ya estamos a un paso sucesivo, que siempre está en la misma categoría de pertenencia, pero vemos que la compra o el consumo de este dispositivo influye en términos de una serie de verbos que este individuo, tan sensibilizado por el valor social que tiene este producto, por ejemplo, todos los directivos tienen una, así que es un valor social, emocional, que va dependiendo siempre de la importancia que tiene el objeto tecnológico en cuestión. También, como dije, se trata de un relato de un joven extranjero que vive en Milán. Pero utilizando su utilización de categorías cristalinas de MCA, de la análisis de pertenencia a categoría, entonces de joven extranjero, joven inmigrante, podemos clasificar a ese individuo de esta manera. Pero en el momento en que este individuo es consciente de pertenecer a esta categoría de joven inmigrante, tan determinada y fija, intenta escaparse, como en los trabajos que hemos visto anteriormente de Leuda, de abuso y de educación de los pacientes esquizofrénicos. Entonces, el individuo muchas veces en sus relatos intenta clasificarse de una manera diferente y pertenecer a otros sitios, a otra categoría de pertenencia. Así que el entrevistado, a través de una serie de acciones, como por ejemplo la compra de ese particular objeto, intenta salir de la categoría, intenta ser como los otros individuos de su contexto. Los demás que quieren decir, bueno, es que soy directivo de una empresa, tengo esto, mi estatus, y es evidente el nivel que tengo yo. La compra de una BlackBerry es una compra totalmente emocional, que lo hace sentir integrado en aquella determinada sociedad. Es el mismo objeto tecnológico por las calidades que hemos listado anteriormente, que le permite al individuo llevar a cabo esta performance y pasar de categoría de joven inmigrante a joven. Entonces, aquí aparece un tipo de conceptos relacionados a estos cambios que está en el mapa que os enseñé antes, que es la de hot rollers. Es una categoría de pertenencia que evoluciona, que se transforma y se revoluciona. Y eso solamente lo vemos en la escuela de Manchester, eso del hot rodder. Es interesante ver un poco cómo se puede aplicar este tipo de análisis en diferentes modalidades, siempre dependiendo de nuestros objetivos de la investigación. Así que, para concluir un poco, el primer ejemplo se trata de una descripción de categorías puntuales, las cuales sirven para dar sentido a una interacción. Entonces, entendemos bien qué está pasando en esta interacción gracias a esas actividades. El segundo ejemplo muestra cómo el análisis de pertenencia categorial, de acuerdo a la Escuela de Manchester, se diferencia en cuanto a la calidad estática de las categorías de la concepción original saxiana. Entonces vemos unas categorías que evolucionan, revolucionan, hacen interacciones. Podemos concluir diciendo que el análisis de pertenencia categorial ha llegado a tener la flexibilidad para llevar a cabo una variedad de objetivos mediante los cuales se pueden hacer inteligible el uso ubicuo de categorías.
Una propuesta que por un lado hace posible una similitud básica al momento de analizar alguna conversación y que por otro da muestra de un método que permite que se haga inteligible nuestra variabilidad de las formas de vida en que creemos. Entonces, aquí están las referencias y ahora vamos a abrir un espacio para vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras dudas y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Simone. Voy a darle el micrófono a Roberto Araya. Roberto, el micrófono está abierto. ¿Puedes hacer tu pregunta? Ok. Puede ser que Roberto no tenga micrófono. A ver, Roberto. Sí, entonces voy a leer la pregunta que él ha hecho. Ok. Sí. Roberto dice lo siguiente. Quisiera hacer un comentario y una pregunta. En primer lugar, me interesó el MCA, dado que poco conocido, que es poco conocido en algunos lugares de Argentina. Sin embargo, al igual que otras metodologías cualitativas, tales como la teoría fundamentada, la inducción analítica, etc., o las variantes del análisis de discurso, apuntan, me parece, al desarrollo de los aspectos técnicos, a los procedimientos de análisis lingüístico, semánticos, basados en clasificaciones descriptivas y performativas del lenguaje y en la vida cotidiana. Sin embargo, al estar situada, anclada en el discurso de los sujetos, no me queda claro el papel de la teoría en estos aportes técnicos para el análisis de datos cualitativos, una gran preocupación en los estudios cualitativos. Y me parece que dan poco lugar a las interpretaciones que puede realizar el investigador para dar respuesta a los objetivos de investigación. Entonces, eso es lo que dice Roberto, más que una pregunta, pareciera que es un comentario. ¿Quisieras agregar algo a eso, Simone? Muchísimas gracias, Roberto. La pregunta, el comentario me parece bien pertinente y estoy de acuerdo contigo un poco de que son las limitaciones que cada metodología tiene. También la metodología cuantitativa tiene sus limitaciones, como sabemos. Y este tipo de análisis intenta, claro, poner algo técnico y específico, pero muchas veces el análisis conversacional o los tipos de análisis del discurso muchas veces es falta de, una de las críticas que nos hacen muchas veces es que, pero esto es muy subjetivo. Estos son, puedes interferir, puedes entender lo que está pasando allí, pero acá es muy subjetivo y no se puede aplicar en otros contextos. Sí, de acuerdo. Y lo del análisis de pertenencia a categoría, en cambio, intenta darle como una serie de reglas y pautas para ayudar al investigador a justificar su análisis. Lo que me interesa mucho de este tipo, de este tipo de análisis, Roberto, es que estamos justamente intentando, más allá de la lingüística, y de hecho este tipo de análisis no es muy popular entre los lingüistas, es más popular entre los psicólogos o antropólogos, porque justamente que es como tan dinámica, tan flexible y ayudan a entender las categorías, sobre todo pues, si estamos hablando de estereotipos, prejuicios, situaciones de racismos, las categorías que uno tiene en la cabeza. Entonces, allí cuando está dando significado al mundo que le rodea, cuando se utilizan esas categorías, es muy, se puede identificar claramente ese tipo de categoría. Yo dije muy poco los orígenes de este tipo de análisis, pero también hay un marco teórico bien importante que está mencionado en el texto, en el primer apartado de origen del MCA, y que están todas las referencias que quizás te pueden resultar sugerentes a la hora de entender mejor el marco teórico de este tipo de análisis. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Simone. Roberto agrega, me parece muy bueno el aporte técnico, sobre todo para trabajar con Atlas TI. Ahora tengo una pregunta de
de Javier Manuel. Javier Manuel, voy a tratar de pasarte el micrófono. Tenemos poco tiempo, Simone, para las preguntas y respuestas, pero voy a intentar pasarle el micrófono a Javier para que él mismo haga su pregunta y lo podamos escuchar. Javier, ¿el micrófono está abierto? Bueno, voy a leerlo entonces. ¿Cómo se podría utilizar este tipo de análisis en ciencias de la salud? Bueno, es que hay mucho trabajo justamente en ciencias de la salud que utilizan este análisis. Por ejemplo, el trabajo que mencioné de Ivan Leudar, yo creo que te puede interesar, Javier, porque justamente trata, bueno, en el caso específico de pacientes esquizofrénicos, y entonces lo interesante allí es cómo emergen las voces que estos pacientes están oyendo, están escuchando, y entonces allí se están categorizando las voces y las actividades que están haciendo estas voces. Por ejemplo, en el caso de esquizofrenia muy grave, una voz le dice, agarra la navaja, agarra el cuchillo y mata a esta persona. Entonces, estas voces se hacen como más fuertes y puede ser la voz de un demonio, la voz de un enemigo, pero es interesante porque en esos relatos, claro, ayuda a categorizar. También tiene una parte para ofrecer estrategias a los mismos pacientes esquizofrénicos. Entonces, que la teoría de Ivan Leudar es que todo el mundo oye voces, que las voces todo el mundo las escuchamos, pero claro, el problema de las voces es que cuando se hacen fuertes, se hacen potentes, puede ser la voz de tu abuela o de tu mamá, que te recuerdas alguna cosa y dices, así, claro, mi mamá me diría esto. Entonces parece que se está escuchando una voz. Pero claro, el problema de los pacientes esquizofrénicos es que esas voces no se pueden controlar o son molestas o son bien presentes. Entonces, allí justamente lo de Ivan Leudar también es como no es solamente de analizar estas voces, sino también de ofrecer herramientas para poder combatir estas voces a través de Membership Categorization Analysis. Entonces, identificar esas voces. Eso es un ejemplo muy específico, Javier, pero quizás te pueda ayudar a entender de qué manera se pueda utilizar esto en ciencias de la salud. Gracias, Simone. Tenemos solamente 3 minutos y una pregunta que la respuesta tiene que ser solamente sí o no, ¿ok? Por el tiempo. De Michelle Simone, nuestra amiga, dice, podemos decir que este análisis es inductivo, muy similar a la categorización a priori propuesta por Bardeen, 1970, análisis de contenido. Es difícil, Ricardo, poder contestar sí. Ya, entonces hagamos lo siguiente, eso podemos tal vez por correo electrónico responderle a ella. Quiero pasar el teléfono perdón, el teléfono, el control a una colega que levantó su mano. Ajá, perfecto. Ella ya se ha ido porque vi su mano levantada, déjame ver al principio. También aquí está mi correo electrónico, me podéis contactar por cualquier pregunta, cualquier comentario. Estaré muy contento de poder ofreceros alguna ayuda. La pregunta de Francisca Ponce dice, no es una pregunta, sino un pedido. Al principio dijeron de la tesis del profesor Simone sobre emociones. Me gustaría de saber el título para encontrarla. Perfecto. Entonces, es emociones y lenguaje. Nada más, nada menos. Emociones y lenguaje del 2009 y está en mis páginas, está en Academia o ResearchGate. Pero si quiere, Francisco, me puede enviar un mail y se le envío. Perfecto. El archivo. Ok, entonces muchas gracias, Simone. Voy a mostrar una diapositiva para finalizar. Un momento. Voy a mostrar esta diapositiva. Yo quisiera invitarlos a todos a la próxima ponencia de la doctora Lidia Rodríguez.
del Departamento de Antropología de la Universidad del Estado de Nueva York en Potsdam. La doctora Lidia Rodríguez presentará el uso del video como herramienta de investigación en la etnografía y el análisis de la gestualidad. Y esta ponencia está basada en su trabajo etnográfico en comunidades de México, me parece que en Chiapas. Entonces, quisiera agradecerte, Simone, por esta ponencia y quisiera agradecer a todos aquellos de ustedes que han participado. Ustedes recibirán el video de esta ponencia dentro de 4 horas aproximadamente, de tal forma de que puedan verla nuevamente y tal vez distribuirla. Simone, ¿algún comentario adicional antes de finalizar la sesión? Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras para estar presente aquí en esta conferencia. La verdad que me resulta muy interesante el formato y creo que hay que seguir adelante con este proyecto. Y estoy aquí para después que me podéis escribir mails para que os pueda contestar a las preguntas que tenéis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Simone. Gracias a todos ustedes. Sigan apoyando este programa. Es un programa bastante innovador, por así decirlo, y que pretende hacer llegar estas experiencias y conocimientos a todos los rincones de América Latina, España, Portugal. Bueno, y a quienes quieran en realidad. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.